Bienvenidos a nuestro canal Tips Digitales. En este video te mostraremos cómo utilizar la función Array Formula en Google Sheets. Muy bien, vamos a empezar aclarando que el Array Formula lo que nos va a permitir es evitar arrastrar las fórmulas a través de una columna la mayoría de las veces o a través de filas dependiendo de cómo lo estén utilizando. Por ejemplo, en un caso normal, yo tengo acá los ingresos de enero y los ingresos de febrero. ¿Qué sucede si yo quisiera una columna con el total de los ingresos? Es decir, los ingresos de enero más los ingresos de febrero. ¿Qué tendría que hacer? Pues puede ser llamar a la función suma o simplemente colocar directamente las celdas, las estoy sumando. Aquí me da el resultado. Y aquí me está dando la opción de autocompletar, pero lo quiero hacer a mano para que observen. Y digamos que ya tengo este resultado acá, esta es la suma de enero y febrero, pero para que me pueda tomar esta fórmula para el resto de la columna, lo que tengo que hacer es arrastrarlo. Sencillo, pero en la desventaja de esto es que tendría muchas fórmulas. Porque imagínense que tuviera, no sé, 1000, 3000, 5000 filas. Entonces tendría pues más de 5000 fórmulas. Otra desventaja es que supongamos que quiero ingresar otro dato de enero y de febrero. Por supuesto, como hasta aquí no se encuentra la fórmula, pues no me va a tomar el total. Se tendría que volver a arrastrarlo. Y entonces, bueno, esto va a crear una desventaja porque a medida que yo vaya ingresando datos voy a tener que ir arrastrando la fórmula. O si no, voy a tener ya mis fórmulas de una vez acá y a medida que yo le vaya ingresando los datos, él me va a ir tomando. Pero igual, si hago esto voy a tener fórmulas acá que realmente no van a hacer nada hasta que acá se ingresen datos y esto va a hacer que mi hoja sea más pesada y va a hacer que mi trabajo sea menos eficiente. Entonces, para esto es que nos puede ayudar Array Formula. Vamos a ver entonces cómo funciona. Muy bien, continuando con el mismo ejercicio, pero ahora utilizando la función Array Formula, lo que vamos a hacer es colocarla al inicio de la columna que va a contener todas las funciones. Entonces llamamos a la función de la misma manera, con el signo igual, colocamos Array Formula y aquí en el signo de interrogación nos va a decir cuál es el parámetro o los parámetros que necesita. Como pueden observar, dentro del Array Formula ya no vamos a hacer referencia a una sola celda, sino a una matriz, a un rango. Es decir, yo, por ejemplo, lo que quiero hacer en este ejercicio es sumar enero con febrero. Entonces, en vez de seleccionar solamente la celda A3 más B3, que es lo que haría en un caso normal, lo que voy a seleccionar es toda la columna que quiero sumar con la otra columna. Es decir, para este ejercicio seleccionaría toda esta columna, le colocaría el más y seleccionaría la otra columna. Lo mismo si ustedes los quieren restar, multiplicar, dividir, etc. Lo único es que ambas columnas deben de tener la misma longitud. Entonces, para acá, dense cuenta que solamente con colocar una fórmula y hacer referencia hasta qué celda vas a llegar, es decir, hasta la A17 y B17, que es esta, hasta acá, ¿qué vas a hacer? Me vas a sumar este con este, enero con febrero. Y dense cuenta que en el resto de las celdas no tenemos fórmulas, porque el resultado es una matriz, es un array, un rango, un conjunto de datos. Entonces lo que va a hacer es lanzarme todo ese conjunto de datos, no nada más uno solo. Pero ¿qué sucede entonces si hacemos lo mismo que el ejercicio pasado? Es decir, ya yo tengo mis resultados acá, pero quiero ingresar un nuevo dato para enero y uno para febrero. Por ejemplo, 100 y 200. Acá no me va a colocar el resultado. ¿Por qué? Porque en la fórmula principal yo solamente dejé las columnas que vas a sumar hasta la fila 17, que es esta. Por eso no me está sumando esta fila. ¿Cómo pudiera yo arreglar eso?
Pues si los datos van a llegar hasta esa fila, yo muy bien pudiera colocarle acá, ¿sabes qué? Ya no lo vas a tomar hasta el 17, sino hasta la fila 18. Y así ya me va a arrojar el resultado correspondiente a la fila 18. Pero ¿qué sucede si quiero seguir agregando y agregando datos? Pues obviamente estas celdas me van a quedar en blanco. ¿Cómo pudiera solucionar eso? Si ustedes saben que van a seguir agregando datos y no saben cuál es el límite, lo que pudiéramos hacer es no colocarle un límite a los rangos que estamos sumando. Es decir, él va a sumar la columna desde la fila 3 hasta la 18. Y lo que pudiéramos hacer es simplemente este 18 es el que me está limitando. Lo que pudiéramos hacer es eliminarlo. Al yo eliminar el 18, le estoy diciendo todo lo que esté en la columna A partir de la fila 3, todo lo que esté en esa columna lo vas a sumar con lo que esté en la columna B hasta que termine esa columna. Es decir, no la estoy cerrando, no la estoy limitando. Y recuerden que si le hacen un cambio a una columna, también tiene que ser en la otra, porque deben de tener la misma longitud. O sea, al yo decirle esto, no importa la cantidad de filas que yo agregue, la cantidad de datos siempre me los va a sumar. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces, no la estoy limitando, le estoy colocando que va a sumar ambas columnas completas. Y miren, como me está sumando blancos, el resultado va a ser 0. Pero no importa cuánto yo baje, siempre voy a tener la fórmula. Es decir, yo puedo colocar un dato acá, 200, y aquí ponerle 50 y me lo va a sumar. Lo único es que esto se ve un poquito feo o un poquito no estético, que estén ya los resultados acá o que estén los ceros acá, si no tiene ningún valor acá. Entonces, bueno, así de esta manera funciona el array formula. Pero, ¿qué sucede si lo quiero colocar un poco más bonito, más presentable, que no se vean estos ceros acá cuando estos espacios están vacíos? Lo que puedo hacer es decirle, mira, si la A está llena, es decir, es distinta de blanco, es cuando tú me vas a sumar las columnas. Si no, me vas a dejar un blanco. O sea, para eso llamo a la función sí. Pero quiero aclarar que de esta manera es la que funciona array formula. Ya luego, para limpiarla o para que arroje otros datos, sí le podemos agregar otras funciones. Pero de por sí, así es como funciona array formula. Entonces, para limpiar un poco los datos que me está arrojando, lo que voy a hacer es colocarle la función sí dentro de array formula. Entonces, para un mejor entendimiento, lo que quiero hacer es cortar lo que está acá adentro. Lo voy a cortar y entonces solamente tengo array formula. Pero antes de cerrarla, le voy a colocar un sí y le voy a decir, si la columna A, acá lo que puedo hacer es seleccionar cualquier celda y al final le borro el 5, entonces ya me estaría llamando a toda la columna. Si esta columna o cada celda en esta columna es distinta de blanco, ahí es cuando me vas a sumar ambas columnas. Estoy pegando la fórmula que acabo de cortar, es decir, me vas a sumar A más B. Entonces, si A es distinto de blanco, me vas a sumar A más B, que es lo que teníamos antes. Pero, ¿qué pasa si no es distinta de blanco? Entonces, me le vas a colocar un blanco. Es decir, si es blanca, si no tiene nada, si no tiene ningún valor, si está vacía, entonces me la vas a dejar vacía. Me le vas a colocar un blanco, me la vas a dejar vacía. Pero no, si tiene datos, entonces me lo vas a sumar con febrero. Entonces, con este paréntesis estaría cerrando el sí y luego cierro el array formula. El array formula quedaría como arropando toda la función sí. Entonces, al yo darle enter, me tiene que arrojar los mismos datos que tenía, solo que ahora a partir de acá van a estar en blanco.
¿Qué sucede cuando yo empiezo a agregar datos? Bueno, yo le puedo agregar acá, por ejemplo, 150 y aquí 100. Entonces me los va a ir sumando. Lo único es lo mismo que hacía antes, lo único que no me van a aparecer los ceros acá y se va a ver un poco mejor. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo trabajaría la función ArrayFormula con un valor fijo. Por ejemplo, ¿qué sucede si en el total que yo tenía antes, a ese total yo le quiero restar un impuesto? Pero es el mismo impuesto, es el mismo valor para cada una de las celdas. ¿Cómo haría yo esto en un caso normal, sin ArrayFormula? Bueno, lo que yo haría es seleccionar cada celda y le restaría el valor fijo, pero por supuesto, al ser un valor fijo que es F1, tendría que fijarlo. ¿Y cómo lo fijo? Valga la redundancia, con los símbolos de dólar, tanto en la fila como en la columna. Entonces, yo, por ejemplo, voy a cerrar acá para hacerlo a mano para que se observe mejor. A 150 le estoy restando 20 y me da 30. Pero este 20 se lo quiero restar a todos estos datos. Entonces, ¿qué haría yo en un caso sin ArrayFormula? Arrastraría la función y entonces me daría 300 menos 20, 280, 200 menos 20, 180 y listo. Igualmente tendríamos la misma problemática si vamos agregando más y más valores. Además que si tenemos unas 5000 filas, pues tendríamos unas 5000 o más fórmulas. Entonces, para evitarnos esto, podemos llamar a la función ArrayFormula. Para esto es muy simple. Simplemente tenemos que colocar el nombre de la fórmula, abrimos paréntesis, y recuerden que ya no vamos a hacer referencia a una celda, sino en este caso vamos a llamar a toda la columna. Entonces, como a quien le quiero restar ese impuesto es a la columna C, entonces selecciono la columna C a partir de C3, porque antes de esa columna lo que hay es texto. Entonces, para no tener que seleccionar toda la columna, simplemente le borro el último número a esta columna y ya me lo va a seleccionar automáticamente. Entonces, aquí tengo seleccionada toda la columna C. Por más que yo siga agregando filas, siempre me las va a tomar, porque es como decirle hasta el infinito, me las vas a tomar hasta el infinito, hasta donde llegue. Entonces, a esta columna, ¿qué vas a hacer? Le vas a restar el impuesto, que es F1. En este caso, como estoy dentro de ArrayFormula, no sería necesario colocarle los signos de dólar, los símbolos de dólar. Ya con estar allí, no colocárselos, no hacer referencia a una columna, sino solamente a una celda, ya la fórmula sabe que solamente me tiene que tomar este dato para todos. Para toda la columna me vas a tomar este dato. Entonces, ¿qué hago? Cierro la fórmula y le doy Enter y ya me estaría haciendo esto para toda la columna. Pero tendríamos la misma dificultad acá. Me estaría restando un blanco menos 20, un blanco menos 20 hasta el infinito. Entonces, para evitar esto y para que se vea muchísimo mejor, voy de nuevo a llamar a la función sí. Para ello, voy a cortar esto, que es mi fórmula, digamos, principal, general, la voy a cortar. Entonces, dentro de ArrayFormula, voy a llamar a la función sí y le voy a decir, vas a hacer esta resta solamente si esta columna C hasta el infinito es distinta de blanco. Solamente si esta columna es distinta de blanco. ¿Qué vas a hacer si eso es así? Si esto se cumple. Vas a restar esta columna menos esta celda que es F1. Pero ¿y si eso no se cumple? Si es falso, si es blanco, entonces me lo vas a dejar en blanco. Luego de cerrar la función sí, voy a cerrar la función externa que es el ArrayFormula. Entonces, ya aquí me tiene que dar los mismos resultados que tenía antes, con la diferencia que a partir de ahora
no me van a salir estos -20 o cualquier otro número o error o cero. No va a hacer nada si esta columna está en blanco. Pero yo le puedo seguir agregando datos, es decir, le puedo colocar un 100 acá, le puedo colocar un 200 y ahí sí es que él va a calcular porque las condiciones se están cumpliendo. Así como aquí he ingresado la función sí dentro de Array Formula, hay unas que realmente no se pueden ingresar, no trabajan con Array Formula. Entonces, para eso ya dependería de lo que ustedes necesiten hacer. Entonces tendrían que buscar información acerca de si es compatible o no con Array Formula. Pero operaciones matemáticas simples, el sí, el buscar B, sí son compatibles. Más que todo aquellas que tienen que iterar, no los puede realizar con Array Formula. También lo que tiene que ver con las funciones de y o and y or se manejan diferente dentro de Array Formula. Es decir, no permite que ingreses la función y o and y or. No permite que la ingreses, pero sí las puedes trabajar de otra forma. Pero para esto ya tendría que hacer otro video para explicarles. Si te sirvió esta información y consideras que este contenido es útil, por favor déjanos un like y suscríbete para poder realizar más presentaciones. Gracias.